Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Leal. Soy estudiante de la UNAD del curso de Psicología Política. En este video voy a responder a la pregunta de cómo el análisis crítico del discurso contribuyó a mostrar elementos ideológicos y políticos dominantes en los discursos de los participantes de la organización comunitaria en la que venimos trabajando, es decir, la UNAD de FACA. El propósito es mostrar que el lenguaje que utiliza la organización no es neutro, sino que refleja formas de poder, ideologías y visiones del mundo que influyen en la participación política y asimismo en la formación ciudadana. En primer lugar, es importante recordar qué entendemos por análisis crítico del discurso. Desde autores como Van Dyck, el análisis crítico del discurso estudia cómo las estructuras del discurso se relacionan con las estructuras de poder, la desigualdad y la dominación en la sociedad. Este discurso no se limita a describir el contenido literal de lo que se dice, sino que busca interpretar los significados implícitos, las metáforas, los silencios y hasta las formas de nombrar a los actores sociales para identificar las ideologías que sostienen cierto orden social. En psicología política esta herramienta nos permite comprender cómo el lenguaje contribuye a legitimar proyectos políticos, a construir identidades colectivas y a naturalizar relaciones de poder. En el caso de la organización comunitaria, el análisis crítico del discurso se aplicó a los discursos en sus participantes, por ejemplo en reuniones, asambleas, comunicados o entrevistas. Allí se examinaron qué palabras se usan para hablar de la comunidad, del Estado, de los líderes y de la participación política. También se tuvo en cuenta quién habla, desde qué posición, a quién se dirige y en qué contexto, porque el discurso siempre relaciona ese momento con el momento histórico, social y político en el que se produce. Este enfoque permitió identificar no solo lo explícito, sino también las presunciones, los supuestos y los valores que se dan por hechos dentro de la organización. El primer aporte del análisis crítico del discurso fue revelar ideologías que atraviesan el modo en el que la organización habla de sí misma y de otros actores sociales. Por ejemplo, se pueden identificar discursos que construyen a la comunidad como una población vulnerable, beneficiarios o gente que necesita ayuda, lo que refleja quizás una ideología inclinada al no tanto a la victimización, sino al asistencialismo. Al nombrar a la comunidad como beneficiaria se refuerza la idea de dependencia respecto a instituciones externas, en lugar de enfatizar la agencia política del rol ciudadano activo. El análisis permite ver cómo esta forma de nombrar produce subjetividades más pasivas frente al poder institucional. En segundo lugar, el análisis del discurso muestra ideologías sobre el Estado y la política. Si en los discursos aparecen frases como los políticos siempre prometen y nunca cumplen y la política es sucia, se evidencian imaginarios de desconfianza y rechazo hacia la participación institucional que pueden limitar el voto crítico y la deliberación democrática. Estas expresiones no son solo opiniones aisladas, sino parten de una ideología más amplia que construyen la política como algo ajeno y corrupto, deslegitimando la posibilidad de que la comunidad se reconozca como sujeto político. En tercer lugar, el análisis crítico del discurso ayuda a ver cómo se construyen nosotros y ellos. Por ejemplo, cuando la organización habla de nosotros, la gente del barrio, frente a ellos, los funcionarios, se marcan fronteras simbólicas que pueden reforzar antagonismos y también una identidad colectiva basada en oposición al poder institucional. Esta construcción de identidades colectivas a través del lenguaje muestra qué grupos son legitimados como la voz de la comunidad y cuáles son invisibilizados o silenciados, lo que tiene implicaciones políticas en términos de representación y a la vez de participación. Además de las ideologías, el análisis del discurso permitió identificar elementos políticos dominantes, es decir, formas de entender el poder y la democracia que se vuelven hegemónicas en los discursos de la organización. Por ejemplo, en algunos discursos se puede observar una naturalización de relaciones verticales. Se habla de los líderes que saben y deciden por nosotros, o de los que manejan la política, lo que indica una concepción jerárquica del poder donde pocos toman las decisiones y la mayoría se limita a obedecer. El análisis crítico ayuda a cuestionar estas representaciones mostrando que legitiman estilos de liderazgo poco participativos y que pueden reproducir prácticas clientelistas o caudillistas dentro de la organización. También se identifican estrategias discursivas como el uso de metáforas, eufemismos o hipérboles, que sirven para justificar ciertas acciones o para disputar o para ocultar conflictos internos, mostrando cómo el lenguaje se usa para mantener el poder.
Para concluir, podemos decir que el análisis crítico del discurso es una herramienta que nos ayuda a leer entre líneas los discursos de la organización comunitaria, identificando ideologías y elementos políticos dominantes que impactan la forma como se vive la ciudadanía y la democracia. Este ejercicio es coherente con los objetivos de la psicología política y con la impronta comunitaria de la UNAD, ya que fortalece la capacidad de la organización para reflexionar críticamente sobre su propio lenguaje y sobre sus propias políticas. Aquí dejo las referencias. Muchas gracias por su atención.